Bueno, bienvenidos a este segmento que por primera vez vamos a lanzar que se llama Con Voz Propia. En este caso tenemos como primer invitado, inaugurando este segmento, esta sección, a Santiago Iriart, que es escritor, profesor de letras, con un amplio currículum, Santiago, y muchos premios también, y una extensa obra que es distinta, por lo menos a lo conocido y a lo leído por mí. Pero queremos que hable él en primera persona, que es el protagonista. Santiago, desde ya, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vos, Marisol, por la invitación. Es un gusto estar acá, es un gusto saludar a la gente de Rauch, una ciudad a la que quiero mucho. Yo te contaba un poco antes que soy de Tandil, viví muchos años en Mar del Plata, ahora vivo en Pergamino, recorrí mucho la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia particularmente, y todas esas localidades están todas muy cerca de mi corazón, porque uno siempre conoce gente, amigos, viste, que Somos han vecinos nacido o han acá. vivido en distintos lugares de la zona y bueno, Sí. sé perfectamente la importancia que tiene la cultura en las localidades del interior de la provincia, ¿no? Porque nuestro país es tan unitario a veces, todo tiende a concentrarse en la capital y un poquito el conurbano, que las provincias, no solamente las demás provincias, sino el interior de la provincia de Buenos Aires, como que se olvida y yo siempre trato de tenerlo muy presente. Ahora después quiero hacerte unas preguntas en cuanto a eso. Pero yo te hice una mini presentación. Pero hay mucha gente que te conoce porque sos muy famoso y otra gente en RAW por ahí que no tanto. Si vos tuvieras que resumir quién es Santiago Iriart, en pocas Bueno, palabras, ¿qué sería? me Se presentaste me muy bien, faltó la parte Marisol. periodística. Sí, me presentaste muy bien. Soy escritor, soy profesor de literatura, profesor en letras, estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hice muchos trabajos a lo largo de mi vida. Fui docente de escuela media, fui peón de campo en Balcarce, fui portero de discotecas, portero de boliche, perdón, me hablo a veces mucho con españoles y se me pega el neutro, con españoles con mexicanos y se me pega el neutro. Portero de boliche, como decimos acá, patovica, como decimos El Pato los Vica. argentinos. Sí, patovica, que en realidad se Sí, dice controlar, el término técnico es controlador nocturno. Fui claro. vendedor de comestibles, pero de todos los oficios que he desempeñado, el que más me gusta, el que más me gustó siempre es el escritor, que me permite conectarme con la gente desde las palabras y desde los libros. Santiago, ¿cómo fue esto en los inicios de esos primeros pasos como escritor? ¿Lo descubriste cómo? ¿O con quién? Lo descubrí cuando era muy chico, empecé a escribir cuentos, poemas, en, en un cuadernito. Mi mamá me estimuló mucho, me acompañó mucho. Mi mamá se llama María Cristina, le mando un saludo. Le mandamos Siempre, un beso a María Cristina. sí. Mi mamá es maestra, siempre le dio mucha importancia al tema de mi formación. En mi casa siempre hubo muchos libros. Ujú. Siempre desde chiquito leí, desde que cuando no leía, mi mamá me leía, cuando empecé a leer yo y siempre tuve acceso a los libros y particularmente cuando empecé a leer, empecé a escribir casi simultáneamente. Desde muy Eh, chiquitito, ¿no? Desde muy chiquitito, sí, muy chiquitito. Empecé a Estuvo ahí tu publicar, mamá muy... sí, sí, mi mamá muy comprometida con mi formación, con mi estimulación. Sí, Empecé a publicar a los 13 o 14 años en diarios locales, en diarios de Tandil, El Eco, Nueva Era, en el mis eco, la primeros era. poemas. Sí. A los 14 años gané una mención en un concurso nacional de poesía para estudiantes secundarios, que me acuerdo todavía, los jurados fueron Gustavo Roldán, Fabián Casas y Sergio Kern. Me acuerdo porque fue un jurado de ¿Te lujo. acordás perfecto? Eh, Me acuerdo perfecto porque era gente que yo ya en esa época leía y admiraba, que me hayan reconocido, fue para mí muy importante. Eh, Después, en el 96, saqué una mención de honor en otro concurso que organizaba
en ese momento una editorial llamada Poli Balestrini, y algunos de mis poemas salieron publicados en una antología poética, que fue mi primera publicación en el libro. Eh, Después, bueno, pasó el tiempo y me mudé a Mar del Plata, estudié letras, y sucede algo que cuando uno estudia la carrera de letras, muchas veces dicen que a la gente que escribe no tiene que estudiar letras. Yo obviamente no me hago eco de esto No, para nada. Estudien letras porque es una carrera hermosísima, los que quieran, los que les interesa la historia de la literatura y el lenguaje, pero como se estudia la literatura desde una perspectiva científica, cuando uno toma distancia, toma la literatura como objeto de estudio, obviamente tiene que tomar cierta distancia del objeto de estudio, y eso contra la escritura creativa atenta un poquito. Entonces, ¿podés bueno, apagar ahí, dejé, podés apagar un poco el ojo crítico así cuando te dedicás a escribir? sí, sí, hay que apagarlo, de hecho, porque si uno se pone a pensar, a Sobre compararse todo, sobre todo para con... permitirte un poco la fluidez, ¿o no? Y sí, sí, porque si uno se pone a pensar con crítica, cada cosa que escribe le parece una basura. Vamos a decir la verdad. Claro, claro. Sobre todo por ahí a los Eh, géneros que vos te dedicás, por ahí, ¿no? Sobre, ¿no? La fluidez del deseo y el erotismo y toda esa cosa, sí, ¿no? sí, Si estás sí, muy sí, uno técnico, se como que pone no sé, no, tan crítico que se hace muy difícil escribir creativamente, darse permiso para que fluya la creatividad, para jugar, porque en definitiva la palabra es un juego. Bueno, empecé en esa etapa, pues, seguí escribiendo, pero me dediqué a escribir otras cosas, ensayos críticos, artículos sobre ¿qué, política, qué sobre pasó en Mar del temas Plata? Contame sociales. ahí. ¿Qué pasó en Mar del Plata que después eso fue un boom y explotaron las ventas editoriales en Europa? Eso no pasó en Mar del Plata, eso ya pasó cuando yo ya estaba en Pergamino. Sí, Con la vuelta de las redes sociales, con la llegada de las redes sociales, perdón, no con la vuelta, sí, me animé, me empecé a animar más a mostrar lo que escribía. Volví a escribir primero ficción, relatos y poemas. Las redes sociales me proporcionaron una plataforma para mostrarlo y surgió así la idea de mi primera novela, Hernán y los nazis, que la sí. publiqué en el 2020 por una editorial española que es una plataforma que publica en forma electrónica y física a demanda, que se llama Bubok, y después la publiqué por la plataforma de Amazon. Amazon permite esta doble forma de publicación, que la publicación del libro electrónico y el libro en papel a demanda se llama. O sea, Claro. no se imprime en planes previos, sino que si a la persona le interesa, lo pide el libro, lo compra y se imprime a demanda. Se imprime a pedido del lector. Una nueva modalidad de publicación que ha avanzado mucho en en los últimos años con los avances tecnológicos. Y me sorprendió muchísimo la repercusión de Hernán y los nazis en España. Empezó a encabezar las listas de ventas de Amazon en el rubro de literatura LGBT Sí. y en el rubro de literatura erótica. Empezó a estar en los primeros lugares. Me empezaron a llamar de España para hacerme reportajes. Yo al principio no tenía nada. Entonces, ¿quién es esta gente que quiere hablar conmigo? Claro, Eh, Y creo que, bueno, coincidió el tema de la novela, que narra una historia de amor un poco disparatada, un poco bizarra, entre un activista LGBT de izquierda y un neonazi, con ciertos debates que se estaban dando en España, con el ascenso de la claro. ultraderecha, representada por Vox Por en este Vox, caso. claro. Acá en Argentina estamos en el 2019, en el 2019-2020, todavía no se veía venir lo que estamos viviendo ahora. Todavía era la época que Milei era un panelista de medio bizarro, de Sí, intratables, que nadie, o pensaba todavía era que muy iba a difícil llegar a imaginar donde llegó. el crecimiento que iba a tener, pero bueno, ya en el mundo se estaba viendo cómo estaban incubando
teorías, estas ideologías o estas corrientes de ultraderecha que llaman derecha electrónica o alt-right, que eran muy marginales y que por eso se llama también derechas electrónicas. La Internet les dio un impulso y la llevó a un lugar de centralidad política que antes no se creía que tuvieran. Claro. Que bueno, las cosas no pasan, yo soy de que no creo que las cosas pasen porque la gente sea mala o sea tonta, sino que bueno, hubo causas que permitieron que esos discursos que antes estaban muy perimidos o circulaban en ámbitos muy restringidos, fueran escuchados cada vez por más gente, Sí, ¿no? sí, Que se el masificó. hartazgo que generaron las políticas tradicionales en distintos lugares del mundo. La pandemia fue un antes y un después, no solamente acá en Argentina fue terrible. Todos Sí, sabemos, tuvimos un montón de tiempo sí, encerrados, la crisis económica fue devastadora y bueno, creo que en esa época nos volvimos todos un poco locos. sí. Por eso esa novela cayó en esa época y mucha gente, creo que a mucha gente le llegó, ¿no? Porque el peligro de los radicalismos de izquierda y derecha estaba siendo cada vez más patente. Volviendo un poco a la identidad del oso, que a mí me llamó mucho la atención esto, vos mencionaste que la cultura del oso es una forma de resistencia política, ¿no? ¿Cómo lográs que el erotismo de tus libros sea al mismo tiempo un manifiesto contra la mercantilización del cuerpo? Eso en realidad es algo que sucedió siempre con la literatura erótica. Más allá de la función típica de la literatura Sí, erótica, no la de excitar los sentidos, siempre la literatura erótica tuvo como un sentido de protesta, un sentido contestatario, un sentido revulsivo o revolucionario por el simple hecho de mostrar la parte más oculta de la sociedad, ¿no? El sexo, el deseo, lo que casi habitualmente se ¿no? oculta Como un tabú. a la vista, lo que la sociedad esconde en las habitaciones, ponerlo en palabras, exponerlo. Eso ya tiene un potencial revolucionario. Además, el hecho de que la literatura erótica disuelve las jerarquías, porque muestra que desnudos de la cama podemos ser todos iguales, ¿no? Y siempre la literatura erótica cumplió un poco esa función en la sociedad. La figura Ujú. del oso que vos me nombrabas, el oso dentro de la comunidad gay, Sí, eh, es un estereotipo físico que hace referencia, en principio, a los hombres robustos con mucho vello facial y corporal. Su cultura un poco como reacción al estereotipo que se había mercantilizado en los 80 acerca de lo que era ser gay, que se vendía por un lado un modelo tipo que podríamos llamar metrosexual, hiper de figura masculina, hiper sí. arreglada, hiper producida, con ropa de marca, peinados sofisticados, Muy bien Ken. afeitado, bien perfumado, que un Ken. Y Muy por otro Ken. lado, sí, el travesti o el transformista, ¿no? Sí, La persona de corporalidad masculina que recrea, o el drag queen que recrea artificialmente la femenidad, sí, sin desmerecer obviamente ninguna de las sí, personas que sí, encarnan esos estereotipos. El oso surge como reacción, mostrando una masculinidad más cercana a lo natural o a lo pretendidamente natural, con menos sí. arreglo, Más fluido también, ¿no? Como, sí, sí, más rudo, con menos afeites, digamos. Eh, y también eso que tiene que ver con lo físico se hace extensivo a las costumbres o a las formas de socialización. El lugar por ahí del oso no es tanto la disco o el lugar donde se escucha música electrónica, sino el asado con amigos, la reunión, ¿no? sí, 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 sí. Eh, las aficiones del oso no son tanto los shows, la música pop, sino
Sí, sí, no, no, una vida más también, natural, más normal, sí, ir a pescar, qué sí, sé yo, más, algo más, sí, ¿no? Claro, obviamente. O el gimnasio más tranquilo, los deportes. Eh, bueno, ese estereotipo tuvo esa subcultura en realidad que se llama sí, oso, eh, se difundió muy rápido por todo el mundo y bueno, tiene distintos, eh, eh, de distintas maneras, se articula, hay distintos subgrupos dentro del grupo del oso, ¿no? Por ejemplo, está el oso polar, que es el hombre mayor, el cub, que es el cachorro, que es el oso más joven, está el sí, lobo, que también tiene abundante vello basal corporal, pero es más delgado. Obviamente toda categoría, como todas categorías, siempre están eh, cambio, evolución. en periodo de cambio, discusión, ninguna está cerrada de por sí. Ujú. ¿Cómo es Hay ese? clubes de osos, en todo el mundo hay clubes de osos, lugares de reuniones de osos. Es una ¿Sí? cultura muy Qué dinámica dentro de bueno. la comunidad gay. No, no desconocía esto de los clubes en todo el mundo con esa subcategoría, realmente desconocía. ¿En Argentina hay muchos así, muchos clubes también de esto? En Argentina hay ¿De un club de eso? osos, está el Club de Osos de Buenos Aires, y hay otras agrupaciones de osos, tanto en Buenos Aires como en otras provincias. De osos y Mira, cazadores, porque también también se considera que pertenecen a la subcultura oso los cazadores, que son hombres que no tienen el estereotipo físico de oso, pero que les gusta relacionarse con osos. mirá vos. Bueno, eso desconocía lo de los grupos, sobre todo en nuestro país. Vos decías en el inicio que vivís esto en Pergamino, pero Tandil sigue siendo como el escenario recurrente en tus obras. ¿Qué tiene Tandil, ¿no? De fisonomía que te obliga o siempre te hace volver un poco a Tandil en tus historias? Y como te decía al principio, todos los lugares de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires me parecen lugares muy fascinantes, encierran muchas historias, ¿no? Que está muy presente el tema de la fusión entre la ciudad y el campo, Ujú, el tema de el pasado y la modernidad, y la relación entre la modernidad y el pasado. Son ciudades que tienen dinámica ciudad, pero que están muy presentes, muy insertas en lo rural, en la tradición rural. Eh, ujú. pasan en Rauch, pasan en Ayacucho, en Balcarce, en Tandil, en todas las ciudades del interior. Bueno, Tandil particularmente con sus sierras, con sus leyendas, las leyendas de la Pampa, sabemos que son muy complejas, muy ricas y se combinan con las leyendas urbanas que tiene cada población. Sí, Tandil aparece particularmente, bueno, porque ese fue el lugar donde transcurrió mi infancia, aparece mucho Sí. en mis libros. En el último libro, en Dos cazadores para un oso polar, acá lo muestro, gran parte de la historia transcurre en Tandil. Contame un poco cómo surgió esa última obra y qué se va a encontrar el lector cuando adquiera ese libro. Bueno, esta novela, es una novela, Ujú, transcurre fundamentalmente en el mundo del boxeo. Eh, hay tres protagonistas, un hombre mayor que se llama Juan Miguel Robledo, comisario retirado de la policía bonaerense y entrenador de boxeo, sí. y dos muchachos jóvenes, Juan Alirio y Juan Siriaco, que se van a enfrentar por el amor de este hombre mayor. El hecho de que los tres personajes se llamen Juan es un juego que hace que funciona como un desdoblamiento, ¿no? Que tres personas que tienen distintas procedencias. eh, el mayor, Juan Miguel, vive en Tandil. Juan Sillaco es un inmigrante boliviano y Juan Alirio es un chico que fue un delincuente juvenil nacido en Fuerte Apache, que tiene distintas Sí. trayectorias, distintos orígenes, y en el caso, bueno, los dos jóvenes tienen casi la misma edad y el otro hombre mayor, distintas edades, tuvieron trayectorias de vida paralelas, marcadas por el abandono, por el desarraigo, por la violencia en muchos casos. Se explora mucho el tema de la construcción de las masculinidades
y el papel que juega la violencia en la socialización masculina en Ujú. distintas épocas. Por eso el hecho de que los tres tengan el mismo nombre implica remarcar estas trayectorias paralelas, el mismo primer nombre, ¿no? Los tres se llaman Juan con otro nombre. Sí. Se tocan temas de la historia nacional, como por ejemplo la historia reciente de Argentina, como por ejemplo el copamiento del cuartel de Tablada en 1989. Hay una referencia a ese episodio en la juventud del protagonista, de Juan Miguel. Hay referencia a distintos lugares típicos de socialización masculina, como el gimnasio de boxeo, el colegio religioso, la policía en aquella época, ¿no? En los años 80, y las dinámicas que surgen en estos espacios. Aparece, bueno, también la idea, juega un poco, se juega un poco con la idea esta de los jóvenes enamorados del hombre mayor, algo que el tema de que la, las personas, aún las personas mayores pueden resultar atractivas, incluso para personas más jóvenes, algo que Ujú. habitualmente se lo piensa Siempre, al siempre revés, es al ¿no? revés, ¿no? Claro, siempre Siempre es se piensa al el revés, más que es grande con, ¿no? Esa sí, atracción al sí, joven. sí. En este caso será al revés, ¿no? Que el adulto mayor puede ser objeto De objeto de deseo. deseos, ¿no? Eh, es algo que aparece también en varios de mis relatos, ¿no? En el banquete de los osos también, ¿no? Que incluso eh, las personas convencionalmente no consideradas atractivas, ancianos, cuerpos gordos, ¿no? Ujú. Pueden ser deseantes y deseados. Sí, sí, sí. Está buenísimo eso también, ¿no? Desde qué lado a veces se dice o se opina que una persona por tal característica no pueda sentir o no pueda ser objeto Sí, también de es algo deseo, que por ahí no ¿no? se ve en la literatura erótica, ni gay, creo que ni gay, ni lésbica, ni hetero. Hay una Claro. cosa, con la literatura gay en particular, gran parte de la literatura gay está dominado por un género que se llama BL, Boy Love, eh, Ujú. que narran historias de amor entre varones jóvenes, muy atractivos, eh, que normalmente estas historias, que bueno, están en la literatura y han llegado incluso a series, a la pantalla con series como Heartstopper, no sé si que estuvo en Netflix un montón de tiempo, no sé si la Ujú. has visto. Estas historias habitualmente son escritas y leídas por mujeres, si bien son historias de hombres, con protagonistas hombres, son escritas y son consumidas fundamentalmente por el público femenino. Es como un equivalente del porno lésbico para caballeros, ¿no? Las historias Ujú. eróticas lesbianas que eran consumidas por hombres heterosexuales, en realidad. Obviamente no cuestiono yo los gustos de nadie, ni los fetiches de nadie, no soy Ujú. quien para eso, pero hay una mirada muchas veces fetichizante o cosificante tanto del erotismo del gay como de la lesbiana, porque es una mirada externa, ¿no? Es como que se muestra el erotismo lésbico para caballeros, muestra lo que los hombres imaginan que es una relación entre dos mujeres. El BL, o el Yahoy también se llama, muestra lo que las mujeres imaginan que es una relación Claro, entre dos varones. entre dos hombres, Por claro. lo general los protagonistas se nota porque los protagonistas son bien al gusto, es decir, las lesbianas del porno lésbico para hombres son mujeres espectaculares, culturales, diosas. Claro, Los varones, los chicos del boy, los protagonistas del Yahoy y del boy love son chicos atléticos, claro, todo hermosos, jóvenes. todo eh, estereotipo total. sí, sí. En cambio, tanto en la erótica gay escrita por hombres gays o en la erótica lésbica escrita por lesbianas, se Claro, ven muestra otra más, cosa, más lo sí, real. se ven más cuerpos,
no tan idealizados, Claro, sino más cercanos a lo común, digamos, al promedio. exacto. Se ven cuerpos, se ven descripciones de personas de cuerpos obesos, de cuerpos con vello, Más naturales, lo que de hablábamos hoy, cuerpos ¿no? maduros, ¿no? De, no Sí, tan sí, atados al canon de belleza eh, tradicional, impuesta, hegemónico. Que exacto. insisto, no tengo nada en contra de eso, ni en No, contra no, de las personas que lo consumen, pero siempre es bueno ver mostrar esa, otras propuestas, otra ¿no? realidad, ¿no? Sí, Otra propuesta. sí. Santi, obtuviste un reconocimiento como embajador de la cultura LGBTIQ+, en el 2025. En Tandil, sí, me hizo el honor la Organización Convivencia y Diversidad de Tandil, afiliada a la Federación Argentina de LGBT y a CTA, Sí. de entregarme ese reconocimiento, que ya estoy muy agradecido a Gustavo Está Pernicone, acá. Sí. estoy muy agradecido por ese reconocimiento, Ujú. y bueno, es lo que yo siempre busco, no el reconocimiento, sino que poder provocar o generar en las personas reflexión, entretenimiento y lo que las Sí. personas necesitan, lo que las personas buscan en libros, en los libros, ¿no? Más En allá los de libros de eso también ficción. mostrás, más allá de eso también siempre generás, como vos decís, ¿no? Buscás generar una pregunta o algo, ¿no? Sí, Que muestra la realidad sí, social. Hablando sí. de esto de la comunidad, y que sos tan cercano a Tandil y estás en Pergamino y obviamente has recorrido esos lugares, ¿cómo ves hoy, hablando un poco de derechos y demás, la situación de la comunidad, de la distinta comunidad? La comunidad, bueno, no es el mejor momento. Ujú. Eh, obviamente, los derechos conquistados a nivel jurídico siguen vigentes. Sí. Eh, y tenemos que hacer que sigan vigentes. No hay que dar nada por conquistado, por definitivamente ganado. Ujú. Eh, existe, más allá de lo jurídico, existe violencia sobre las personas gays, lesbianas Sí, y sí, sí. trans. Eh, todo, Y bueno, hay casos todavía, que son muy todavía también, públicos. no sé cómo ves vos por ahí Tandil, pero en Raui estamos como a 100 años luz de un montón de cosas, sobre todo porque somos un pueblo muy conservador todavía, ¿no? Es como que hay un montón de cosas que todavía faltan Sí, como sí, naturalizar. en los pueblos, ahora bueno, si bien Internet potenció mucho, en los pueblos siempre, en las ciudades más chicas, el interior, siempre era como que tardaba más en llegar los debates que estaban dando en las Sí, urbes. La comunidad LGBT es como un ariete en realidad. No es que, como pretende instalar, que si le sacan derechos a las personas LGBT o si le sacan derechos a las personas trans, digo las personas trans porque el foco está muy puesto sí, en los tratamientos que reciben las personas trans, que si le sacan sí, esos tratamientos a las personas trans, automáticamente le van a curar el cáncer a todos los chicos. sí, No, tal empiezan cual. por las personas trans y después siguen Y después recortando van, en las otras áreas, como está pasando igual, sí, como como está está pasando, de pasando. hecho. Está pasando, Eh, no es que estamos diciendo algo que no está sí, pasando. es algo que está Santi, pasando todo el tiempo. Es decir, no es que la exacto, plata que gastaba, que se gastaba, la que se invertía en las hormonas para personas trans, ahora está en otro lado. no. Esa plata no está en el sistema de salud. Y las personas trans que están desamparadas, de todas formas, termina en el sistema de salud público. ¿Cómo podemos hacer para adquirir tu libro y después contarme en qué otra cosa estás trabajando? Porque me imagino que ya estás proyectando alguna otra obra. Sí, sí. Bueno, este libro, Dos cazadores para un oso polar, lo pueden conseguir en todas las librerías de la cadena Jenny, Cúspide, eh, en varias librerías Hernández, varias librerías del interior. Se puede conseguir por Mercado Libre.
se puede Sí, conseguir por Amazon, a los que les gusta bien, leer digital, se puede conseguir por la plataforma de la editorial de Parado, de bien, parado.com. Bueno, y en Tandil se va a poder conseguir también, si no se puede conseguir ya. No sé exactamente en qué librería de Tandil va a estar, sí. calculo que en la Casita Azul o en el Atril. Creo que en Tandil también está Jenny, no sé si ya Jenny Cuspi, ¿Ya alguna de lo esas. presentaste en Tandil o no? No lo has No, presentado. todavía no. Todavía no lo presenté Bien, en ningún lado en ningún físicamente. lado. ¿Tuviste la feria del Sí. libro, pero con otra presentación del libro anterior o no? Con el banquete de los osos, sí, estuve en la Feria del Claro, Libro. Para la próxima Feria del Libro, sí, seguramente lo voy a presentar. No la Feria del Libro, la Feria de Editores, que es el ahí. 6, 7, 8 y 9 de agosto, va a estar el libro en el stand K25. Yo no voy a estar, Bien, va a estar el libro. Si alguien anda por Buenos Aires, que pase por bien, la Feria perfecto. de Editores, que es como una Feria del Libro más chiquitita, más centrada en las editoriales independientes, que hay que apoyarlas mucho, a las editoriales independientes en este momento, que es un momento difícil para la cultura, es un momento difícil para todo, para la cultura particularmente, porque obviamente la gente no tiene para comer, menos si la gente está recortando gastos en comida, más va a recortar gastos en libros. Ujú, Por eso siempre es importante que tiene la fortuna de poder tener un poco más de plata en el bolsillo, invierta en cultura, invierta en libros y que en lo sí, posible, si puede, elija las editoriales independientes, que no sí. fuera la Penguin, Random House y Planeta, que son los dos grandes grupos editoriales. Hay editoriales más chicas que están publicando cosas muy interesantes. No lo digo por mí, Bueno, sino por muchos otros escritores. bueno, ahora va a estar complicado con la reforma que quiere llevar a cabo el gobierno, ¿no? Para las editoriales más chicas también va a ser Sí, 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 complicado. las editoriales más chicas en las librerías van a tenerla complicada Sí. si se deroga la ley del libro. Recordemos que la ley del libro que fija un precio de tapa eh, Ujú, para los libros, no para todos los libros. O sea, este libro sale 24.000 pesos, aprovecho para decir. En este momento sale bien. 24.000 pesos. Y en cualquier lugar que lo encuentren, se lo tienen que vender a 24.000 pesos. Ya se vayan a la librería chiquita que tiene una Sí, sí, a señora, cualquier al sea. kiosco o a la librería cúspide. Ujú, Con esta ley, las librerías, las grandes cadenas van a poder hacer descuentos, lo cual genera una competencia sí, sí, un poco más desleal. eh, más desleal porque, por ejemplo, los supermercados que venden libros, pero que no es su principal fuente de Sí, sí, ingreso, sí. prácticamente van a poder regalar los libros, porque es casi Claro, como un unir. Y obviamente tal los cual. lectores van a ir ahí, si lo tienen más barato. Ujú, Pero esto que al principio parecería bueno para el lector, porque uno puede decir, también es legítimo, decir, bueno, yo como lector quiero los libros baratos, bueno, el comerciante que se maneje si no puede competir, pero a la larga termina siendo perjudicial porque ¿qué pasa? Una vez que las librerías chicas se funden sí, y van que a ya ser todos desaparece la monopolios y las competencia, más chicas claro, desaparecen. el monopolio queda en monopolio y entonces el monopolio maneja los precios y vuelven a subir. Por ahí están 2 o 3 años vendiendo los libros muy baratos, por debajo del al costo, por debajo del costo, y cuando ya destruyó toda la competencia, Sí, se sube el precio astronómicamente y nos quedamos, más gente se queda sin acceso a los libros. exacto. Santi, bueno, te preguntaba esto a futuro, ¿estás trabajando en algún otro libro, en alguna otra novela? ¿O sentís por ahí que hay Eh, algo así como que de la subcultura o que sientas algo que todavía no se ha tratado o se ha explorado? sí, sigo trabajando obviamente con historias de osos y cazadores, sigo trabajando en otra novela, tengo mucho material inédito de otras temáticas, de paso aprovecho si algún editor me está escuchando, yo escribí hace un tiempo, a ver si está por acá, una novela histórica, no me quiero ir y no la veo a mano. Escribí hace un tiempo una novela histórica, romántica histórica, ambientada en Tandil en los años 50, se llama Mirá La qué balada de bueno. la piedra que latía, es una historia de romance tradicional, ¿no? De un hombre y una mujer en los años Sí. 50. Eh, y escribí otra novela que está inédita porque hasta ahora no he conseguido editor. ¿Cómo se También llama? ¿La ambientada balada de en la piedra que latía? La balada de la piedra que latía, en referencia a la piedra movediza. Mirá qué bueno. Volvés a Sí, Tandil, sí, por eso te digo, volvés a sí, también Tandil. en Tandil, ambientada en Tandil en los años 40 y 50, ¿no?
historia entre un picapedrero, de amor entre un picapedrero socialista italiano y una muchacha de familia española que trabaja en una casa de familia y que se enamora de este muchacho, pero va a aparecer en su vida otro pretendiente que es un militar ligado al naciente peronismo en ese momento. Les cuento un Lo que poco pasa en la vida misma, el esbozo siempre de historia. aparece otro Sí, u otra cuando estamos sí, bien. sí, sí, sí. ¿O no? Eh, sí. Bueno, esa es la balada de la piedra que la tía. Está en la librería Alfa de Tandil, por Mercado Libre también, para los que les interese leerla y que quieran leer otro tipo de Otro, literatura, porque no, para los que dicen que solamente escribo un tipo de literatura, no es así. no es Yo así. he Para escrito todos mucho de los muchas gustos, cosas. Sí. claro, para todos los gustos. Eh, sí. También, bueno, tengo otra novela también ambientada en Tandil en los años 40. También una historia de amor entre un hombre y una mujer. Bueno, no me gusta hablar mucho de las novelas cuando no Expoliarla, están publicadas. ¿Qué? claro, la estás expoliando, Santi. Sí, sí, no, y más cuando no están publicadas. Pero bueno, estoy esperando que algún editor se interese. Bueno, Eh, ojalá que seamos como Chiquita Legrand, viste que dice este programa sí, trae suerte, por ahí es la sí, primera sí, en primera persona y tenés el editor. sí, sí, si algún editor se interesa, una novela romántica histórica ambientada en los años 40, yo ya la tengo escrita. Ya, quien quiera ver el manuscrito, eh, Está se listo. lo envío. Está Está listo. listo para poner en el horno, ya está, todo corregido, todo Sí, sí, perfecto. sí, sí. ¿Eh? Pues sí, por eso. Pero, para los que me dicen que solamente escribo de osos, no escribo solamente de osos, escribo de todo, pero bueno, los editores también todo está muy difícil, pero los editores también tienen que invertir, ¿no? Y no publicar siempre a los mismos autores, tienen que darle lugar a las nuevas voces, por más Para difícil ir, que esté para ir todo. cerrando, sé que ha sido un placer enorme charlar con vos. Te encuentro mucho más cercano y más terrenal de lo que yo misma, me había imaginado que eras. Ah, bueno, si eso es bueno, gracias. Eso es buenísimo. A veces uno los ve y es Sí, como que sí. los idealiza un poco y dice, ¿no? Como que no de malo, porque no es mal, no es de malicia, sino que digo, a veces son como tan grosos y les va tan bien y todo, y a veces no son tan cercanos en estas charlas, a veces, ¿no? Que por ahí sé mantener No, con yo varias estoy gente. siempre dispuesto a charlar no solamente con todos los periodistas, sino con todos los lectores. Me pueden buscar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Santiago Iliart, y escribirme. Yo trato de responder. Si no respondo mensajes, Siempre. no es de asqueroso, es simplemente que por ahí no me da el tiempo, por ahí no los veo, porque los filtra las solicitudes, pero cuando los veo, los respondo y me pueden poner lo que quieran, lo que opinan de mis libros, sea bueno, sea malo, me lo pueden poner, siempre y cuando se meta con mi mamá. ¿Cómo manejas eso O siempre de y las cuando redes sea legal, sociales? siempre y cuando sea legal, no, Claro, me pueden cuando poner lo que que la quieran, ¿viste? proposición, sobre todo, de todo que sea legal. Escúchame, Sí, sí, Santi, sí. ¿cómo manejas esto de las redes? ¿Tenés mucho hateo y todas esas cosas o no? A veces hay hateo, sí, hay ¿Sí? hateo, pero bueno, el hateo yo no le doy mayor importancia. Sí, Los haters no me acuerdo quién dijo que los haters son fans confundidos. sí, tal cual, sí. Los haters los dejo, Que escriban y hagan que lo que entren, que quieran. escriban, sí. Bueno, está bueno eso, que puedan manejar Por esto. eso les digo que me pueden escribir lo que quieran. Es decir, los haters no les doy importancia directamente porque son haters. Pero si hay gente que viene con críticas constructivas, Ujú. las tomo. Con sugerencias, las tomo. Siempre más, muchas veces les pregunto a mis lectores qué es lo que les gustaría leer en uno de mis libros, y a veces me dicen, escribí tal historia, o me contaron tal historia de acá, a veces se puede escribir, y todas las sugerencias las leo y las tomo. Ojalá que en algún momento cercano puedas pasar por Rauch a presentar tus libros y a conocernos personalmente y a charlar personalmente. Perfecto.